Muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados participantes, estimadas participantes? Hoy casi a las 7 le estoy grabando este videíto suculento para ustedes. Dice algunos símbolos eléctricos que debemos conocer mínimamente. Algunos símbolos eléctricos que debemos conocer mínimamente. ¿Ya? Entonces, hay varios símbolos que por cultura general y también porque muchas veces ocupamos la electricidad, es que vamos a tener que aprender. El cable conductor está en forma totalmente horizontal, es una recta horizontal que indica el cable, pero en este caso forma horizontal. Ese es el símbolo del cable, Ahora tenemos el interruptor. El interruptor, hay un nudito al medio, tanto en forma inclinada como hacia la izquierda en forma horizontal, y acá otro también que empieza por el círculo y en forma horizontal va hacia la izquierda. Son también los símbolos del interruptor. Así se simboliza, así se abrevia, podemos decir. La bombilla. La bombilla forma un círculo con cuadrantes de 90 grados. Forman 4 cuadrados y en cada extremo hacia la derecha y hacia la izquierda, en forma horizontal, están los cablecitos. Salen de los dos lados, ¿no? Esa sería la bombilla. ¿Cómo está formada la bombilla? La bombilla está formada por un círculo con 4 cuadrantes de 90 grados. En cada extremo está formado el cable horizontal y acá el cable horizontal también a la izquierda, ¿no? Entonces este es el símbolo de la bombilla. Cuando ustedes vean este símbolo, se refiere a la bombilla o al foco que le llamamos. El amperímetro, saben que es A mayúscula, ¿no? Está dentro del círculo, la A, y, o sea, amperímetro o bien amperio, como quieran llamarle. Está en forma horizontal también un cable y el otro cable hacia la izquierda en forma horizontal. Sería el símbolo de amperímetro. Amperímetro. Luego tenemos acá la pila. ¿Cómo se abrevia la pila? Ustedes ven acá que empieza con un cable en forma horizontal y su perpendicular, ¿no? Es decir, hacia el norte y el sur, podemos decir, ¿no? Y se deja en vacío una paralela y empieza más cortito aquí con el cable, el mismo cable en la misma dirección que el cable que está a la izquierda de acá, ¿no? Esta sería la pila, así se abrevia, así se simboliza la pila. La batería. La batería, miren, empieza con el cable horizontal, su perpendicular, tanto hacia arriba como hacia izquierda. Tenemos también dos cables iguales acá, que como para extender a un lado y a otro. Y luego está el paralelo mayor, el cable mayor, y ahí hay otro cortito también que es igual al que está en medio, ¿no? Son igualitos los dos, tienen que ser. Luego aquí está
empieza con una barrita al tamaño nomás del anterior y el cable que va en forma horizontal. Entonces, cuando ustedes vean esto, entonces es la batería, simboliza la batería, quiere decir la batería. El voltímetro. El voltímetro es un aparato que mide la electricidad, ¿no? Que mide el voltaje, en este caso. Se abrevia con B grande, B labial, y se pone al medio del círculo, que de ahí nace hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda un cable, ¿no? Cable. Entonces esto significa el voltímetro, un aparato que sirve para medir la electricidad, ¿no? Después tenemos acá el condensador, que son dos paralelos iguales. Fíjense, hacia la izquierda hay un cable en forma horizontal y su perpendicular, tanto hacia arriba como hacia abajo. Igualmente acá nace con la perpendicular y al medio, como para formar dos rectángulos de 90 grados, está el cable en forma totalmente horizontal. Eso es condensador. Después tenemos la resistencia. La resistencia muchas veces en los circuitos es un poco más cortito, solamente para saber de que hay interrupción ahí, o sea, hay mayor carga, ¿no? Y eso sería la resistencia. También se puede colocar a modo de rectángulo, que nace al medio con dos cables, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Entonces eso también es otra forma de resistencia, pero es la misma nomás, ¿no? La misma nomás, cualquiera quiere indicar resistencia. Luego tenemos el transmisor o resistencia térmica. Un rectángulo igual que el anterior, con cables en forma horizontal al medio, en la izquierda y hacia la derecha. Entonces esto significa transmisor o resistencia térmica. El RDL, que quiere decir resistencia dependiente de la luz. Resistencia dependiente de la luz. Quiere decir que necesitamos a veces de los rayos del sol. Estos son flechitas que vienen hacia, puede ser de nuestro astro natural, hacia en este caso puede ser la resistencia, ¿no? Que está dependiente de la luz, ¿no? Rayos del sol pueden ser, entonces, que es RDL, que quiere decir resistencia dependiente de la luz. Y luego sale un cablecito en forma horizontal y otra vez va en forma horizontal, va hacia la derecha con su símbolo de infinito aquí, ¿no? Que quiere decir fuente de corriente alterna. Entonces no continua, ¿no? Fuente de corriente alterna. Y el motor, cuya M está al medio del círculo, también salen de ahí dos cablecitos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, en forma totalmente horizontal. Cuando vean esta M, quiere decir motor, es el símbolo de un motor en electricidad.
La resistencia variable, un rectángulo con dos cables como para que den a ambos extremos, dos cables horizontal, ¿no? Y su flecha en forma oblicua, que va desde abajo hacia arriba, y en la parte de la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Esto se llama resistencia variable. Y acá tenemos un rectángulo dividido en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Y que sale de 2 cablecitos. Se enchufan a los 2 extremos en forma horizontal. Entonces este sería el elemento termoeléctrico, se llama. Cuando vean esto, se dice elemento termoeléctrico. Elemento termoeléctrico. Luego acá en forma horizontal una recta larga donde hay una perpendicular, ¿no? Que forma rectángulo de 90 grados, o sea, espacio de 90 grados, ¿no? También un triángulo isósceles al ladito, isósceles porque son totalmente iguales, este triángulo de aquí con este triángulo de acá, ¿no? Entonces viene así, esto sería diodo sentido permitido, o sea, convencional, es totalmente convencional, diodo sentido permitido convencional. Y tenemos la inductancia, fíjense, como un niño que está aprendiendo a hacer su letrita, ¿no? Su U, su M, por ejemplo, podemos decir. Inductancia se llama. Cuando ustedes vean así de esta forma, este símbolo es la inductancia en electricidad. Tenemos el diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz, o sea, el foco en sí, ¿no? Que está dispersando energía hacia donde nosotros podemos totalmente ver a través de la intensidad de la corriente, ¿no? O sea, de lo que alumbra dentro, ¿no? Entonces empieza con un círculo, por el medio, o sea, por su diámetro pasa una recta que forma un triángulo isósceles con su cable en forma totalmente horizontal, ¿no? Se llama diodo emisor de luz, diodo emisor de luz. Y la toma de tierra. Recuerdan ustedes que muchas veces entierran la tierra para que porque la tierra tiene protones y tiene neutrones también, ¿no? Entonces ahí ya no vienen mucho los rayos porque los apaga, ¿no? Entonces para eso sirve la tierra, porque es podemos decir que también es conductor de calor, pero en mucha menor intensidad, y por lo tanto tiene carga de protones y neutrones, ¿no? O sea, no tiene carga electrón, ¿no? Casi. Esa sería la toma de tierra se llama. Han visto, ¿no? Cables que entierran en la tierra como para que cuando hayan rayos que vienen de las nubes, entonces ahí se para nomás, se entierra y no pasa más nada, ahí termina. Muy bien, entonces espero que lo escriban en su cuaderno de actividades, lo dibujen estos signos y me lo despachan para que les pueda anotar puntaje, ¿ya? Entonces me interesa que ustedes conozcan como cultura general y que si estamos en física vamos a utilizar muchísimo esto. Muy bien, acá tenemos
dice, vamos a terminar con unos ejercicios. Completa la tabla siguiente empleando la ley de Ohms y la fórmula de la potencia. Escribe con 2 cifras decimales y coma los resultados que no sean números. Los resultados que no sean números, ¿ya? Entonces, completa la tabla siguiente empleando la ley de Ohms y la fórmula de la potencia. Escribe con 2 cifras decimales y coma los resultados que no sean números. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje, que se abrevia V, intensidad, que se abrevia I mayúscula, resistencia, que se abrevia R mayúscula, y la potencia, que se abrevia W ligada, W podemos decir, o V ligada. Por ejemplo, aquí no hay voltaje, está en incógnita, pero hay intensidad, 0,25 centésimas, décima centésima, ¿no? Resistencia R, hay 5 de resistencia y la potencia no hay. Nosotros lo que vamos a calcular aquí es el voltaje y la potencia. Entonces nos vamos hasta lo último y aquí tenemos en dato voltaje X porque no tiene nada, fíjense, no tiene nada ahí, nos falta ese dato, quiere decir, le hemos puesto X porque tenemos que hallar su valor. Intensidad de la corriente es 0,25 centésimas, décima centésima. La resistencia es 5. Y tenemos la fórmula, que la fórmula sería voltaje, que es intensidad de la corriente por resistencia. Reemplazando tenemos intensidad de la corriente 0 entero, 25 centésimas por 5. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, nos va a dar voltaje es igual a 1,25, nos da 1,25. O sea, un voltaje, podemos decir un ampere, puede ser 25 centésimas. Y luego hallamos la potencia. La fórmula de la potencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Reemplazando el voltaje, en este caso es este de aquí, 1,25 por 0,25, que es la intensidad de la corriente. Entonces, si nosotros multiplicamos 1,25 por 0,25, nos da potencia igual a 0,31, 31 centésimas, ¿no? Entonces, esa sería la potencia. Entonces, esto puede estar en ohmos si ustedes gustan. No le he puesto yo para que ustedes le pongan lo conveniente ya, para que miren en sus cuadernos y le pongan lo que da. Potencia es igual a 0,31 centésimas. Muy bien, vamos con otro ejercicio más, el que continúa. Datos, voltaje 12, este de acá sería este de abajito, el segundo. Voltaje es 12 voltios. Intensidad, no hay intensidad, tenemos que hallarlo, pero hay resistencia, que es 100, y la potencia que tenemos que hallar. Ya sabemos cuál es la fórmula de la potencia, ¿no? Entonces aquí encontramos 12 y vamos a reemplazar. Entonces aquí sería voltaje 12,
intensidad 0, y luego aquí tenemos resistencia 100 y potencia no conocemos. Entonces voltaje es X porque vamos a reemplazar. Intensidad de la corriente es 0,25, bien podemos decir corriente o intensidad eléctrica podemos decir también, ¿no? 0,25 y la resistencia es 5. Reemplazando en la fórmula, voltaje sería a intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, reemplazando tenemos intensidad de la corriente sería 0,25 centésimas y la resistencia sería 5. 0,25 por 5 nos da, el voltaje nos daría 1,25 centésimas. Entonces, hallamos la potencia, que es voltaje por intensidad de la corriente. Reemplazando los valores tenemos 1,25 que es el voltaje por 0,25 que es la intensidad de la corriente. Nos da una potencia o watts de 0,31. Podemos decir watts, en este caso no hay problema, ¿no? 0,31 centésimas. Datos. ¿Qué pasó? Datos, voltaje 12, intensidad X, resistencia 100. Intensidad de la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces aquí nos daría intensidad de la corriente 12 sobre 100. Si nosotros dividimos 12 entre 100, nos va a dar a 0 entero 12 centésimas, décima centésima. 0 entero 12 centésimas, dividiendo, ¿no? 12 entre 100. Ahora, la potencia sería igual a voltaje por intensidad de la corriente. Entonces, reemplazando, el voltaje es 12 por intensidad de la corriente, 0 entero 12 centésimas. Entonces, multiplicando 12 por 0 entero 12 centésimas, saben que 12 por 12 es 144, ¿no? Pero aquí tomamos dos decimales, 1, 2 y nos da 1 entero 44 centésimas, ¿no? 1 entero 44 centésimas. Muy bien, entonces esto es lo que ustedes deben tener mucho interés, ¿no? Porque puede presentarse un examen bien dado. Claro que yo les haría con varias respuestas, pero de todas maneras tienen que hacer ustedes, ¿no? Me sacan estos datos y esto me lo presentan como un práctico ahí en su cuaderno de actividades, ¿ya? Algunos símbolos eléctricos que debemos conocer mínimamente. Entonces, todo esto me lo escriben para que ustedes se acuerden como cultura general, además de los símbolos de